Amada Iglesia Asamblea de Dios de Finlandia, Pastora Marisol, el Señor les bendiga. Les habla el misionero Gerson Quiñones. He sido cordialmente invitado por la Pastora Marisol para compartir la palabra con ustedes en este día. Y bueno, primeramente quiero agradecerles por su invitación. Un saludo muy especial de mi esposa Marjorie, de mi hija Sarai. Estamos actualmente en Piedecuesta, Santander. Estuvimos muy cerca de viajar en plena pandemia, que íbamos directo a Perú a estudiar japonés. Bueno, y no se dieron las cosas porque lo que ustedes ya conocen. Pero bueno, aquí estamos aprovechando las oportunidades y los medios que el Señor nos ha dado, porque seguimos compartiendo la palabra y confiando en que pronto estaremos en Japón compartiendo el Evangelio. En este momento quiero compartirles acerca del siguiente tema: 4 cualidades de la iglesia de Antioquía. Es el tema de hoy, el que vamos a tratar. Y le pedimos al Señor que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, porque todos necesitamos de Él, todos necesitamos que Él nos hable en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. 4 cualidades de la iglesia de Antioquía. Primero que todo, ¿cómo se formó la iglesia de Antioquía? Todos conocemos lo que es la gran comisión, la cual el Señor le delegó a sus discípulos. Después de que resucitó, se apareció alrededor de 500 personas, y estando todos reunidos, pues el Señor le estableció diversos mandatos. Uno de ellos fue la gran comisión, que consiste en hacer discípulos, no simplemente anunciarlos, sino a formar seguidores de Cristo, creyentes, personas nacidas de nuevo, porque esa es la tarea de la iglesia. También el Señor les dio señales como una garantía para la misión. Está la promesa del Espíritu Santo, el cual ya no va a vivir en templos como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que va a vivir en el hombre mismo. Y ese Espíritu va a dar poder para ser testigos por todo el mundo. Entonces, después de dar este mandato el Señor a sus discípulos, les dijo: vayan a Jerusalén, ustedes van a hacer esta misión, pero primero van a recibir poder de lo alto. Antes no van a ir a ningún lado, primero van a recibir la promesa del Padre. Y así el Señor partió después de haber resucitado y haber estado con ellos alrededor de 40 días. Y todos quedaron atónitos viendo cómo subía al cielo. Pero tuvieron que venir ángeles para decirle a los discípulos: oigan, recuerden, ustedes tienen una tarea por hacer, vayan a Jerusalén, no se preocupen por el Señor, Él lo que prometió lo va a cumplir. Y los discípulos se fueron a Jerusalén, a un lugar que todos conocemos que se llama el Aposento Alto. Allí comenzaron a buscar del Señor, y al 10º día, después de estar allí, después de que habían 500 a los que se les apareció, pues allí solamente habían 120. Pero ocurrió algo extraordinario. Hechos 2 menciona que vino un viento recio y que aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos. Y algo increíble es que comenzaron a hablar nuevos idiomas, lenguajes que nunca antes ellos habían hablado. De manera que en aquel momento que personas de diferentes naciones se estaban reuniendo en torno a la fiesta judía, aparecieron allí y quedaron atónitos de ver cómo hablaban las maravillas de Dios. Allí los discípulos por primera vez hablaron en otras lenguas, en otros idiomas, como parte del equipamiento para cumplir la comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces los discípulos pues comenzaron a predicar en Jerusalén. Jerusalén se llenó de la doctrina, tanto así que los religiosos del lugar estaban bastante asustados, y todo el mundo sabía en ese momento quién era Jesús. Después de ser alguien perseguido, por testimonio y las señales de los discípulos, la gente comenzaba a creer. Incluso muchos sacerdotes empezaban a obedecer a la fe. Habían señales y prodigios, molestia por parte de las autoridades religiosas. Crece la iglesia y tiene gracia con la gente. Algo muy lindo es que la iglesia comienza a hacer labor social, de manera que atendían a las viudas y a los huérfanos. No lo hacía el Estado, lo hacía la iglesia. Pero la iglesia también comienza a entrar en un periodo de comodidad.
pues ya lo tenían todo, poder, presencia de Dios. Sus compatriotas judíos estaban conociendo el Evangelio, había gracia para con los hombres. ¿Qué más podían pedir? Pero a ellos se les había olvidado algo, que el Señor les había encomendado que tenían que ir y hacer discípulos. Entonces se desencadena una persecución contra estos discípulos y comienzan a huir a diferentes partes. Huyen de Jerusalén, la mayoría. Huyen a los diferentes puntos cardinales de donde quedaba Jerusalén. Pero lo increíble es que a donde quiera que ellos iban, pese a la persecución, sabiendo que si renunciaban a su fe podían evitarse en problemas, ellos preferían predicar el Evangelio de Cristo. Y así se cumple el mandato de Cristo: id y haced discípulos a todas las naciones. En aquella época la iglesia de Jerusalén se formó lo que es la primera iglesia. Estaba compuesta sola y exclusivamente por judíos. Un problema de la iglesia de Jerusalén es que se centró en sí misma y no quería incluir otras naciones. Si usted mira el libro de Hechos se va a dar cuenta que hubo conflictos bastante serios con respecto a recibir extranjeros para formar parte de la iglesia de Cristo. Allí está la iglesia de Jerusalén. Y muchos de los discípulos que huyeron llegaron a una ciudad llamada Antioquía, que estaba a 500 kilómetros aproximadamente. Antioquía era un poco diferente de lo que era Jerusalén. Era muy cosmopolita, comercial y de gran riqueza. Eso quiere decir que venían gentes de diferentes partes, era demasiado citadino. Había una guarida de carnalidad comercializada, prostitución y actos inmorales a la venta como usted no se puede imaginar. También fue refugio de fugitivos por ser un sitio comercial y de mucho movimiento, pues era muy fácil esconderse una temporada allí. Allá fueron a parar los discípulos por la persecución, pero fue predicado el evangelio por los judíos perseguidos. Los judíos llevaron el evangelio a Antioquía y surge una iglesia de gentiles. Gentiles son personas que no son judías, pero que creen en el Dios de Israel. Se convirtió en centro de envío de misioneros a otras naciones, incluso antes que Jerusalén, porque pues Antioquía recibía gente de todas las naciones y salía gente para todas las naciones desde esta ciudad. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Elimas, que así traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, lo que Jesús le había prometido, fijó la mirada en el mago y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra, y vas a quedarte ciego, no podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Algunas cualidades de la iglesia de Antioquía. Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía y no fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Antioquía era una iglesia misionera, era cosmopolita, multicultural. Este sistema era heredado de Alejandro el Grande. Sabemos que Dios tiene el control sobre todos los gobernantes y utilizó muchos gobernantes para bendecir a su pueblo.
Y Dios tiene el control de la historia al igual que lo tiene en estos momentos que estamos viviendo. Conocía la tarea de Dios la iglesia de Antioquía. Había una conciencia de hacer la obra de Dios y no la propia. Tristemente, Dios nos ha demostrado que su obra no está limitada por paredes, no está limitada por muros, no está limitada por instituciones. Nosotros somos los que ponemos esas barreras. Y algo que se ha visto, que hemos visto, que he vivido en el transcurso de mi vida cristiana, que si no tenías púlpito, no tenías ministerio ni tenías llamado de Dios. Pero hoy vemos todo lo contrario, que ciertamente es una bendición poder congregarnos, pero ahora que no podemos hacerlo, eso no quiere decir que la obra de Dios se ha detenido. Hay que tener conciencia de eso. Antioquía conocía su identidad. Se parecían a Cristo. A los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto pues no era algo dignificante, era una forma despectiva de llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Era deplorable en aquella época. El evangelio era su prioridad. Su vida social giraba en torno a Jesucristo y sus actividades diarias eran una excusa para anunciar el evangelio. No es simplemente yo añado a Cristo a mi vida y visito la iglesia, visito a Dios que está encerrado en la iglesia y ya, esa es mi vida cristiana. Es todo lo contrario. Cristo es el centro de toda mi vida y las demás cosas se acomodan alrededor de la voluntad de Cristo. Antioquía no temía al riesgo. Allá llegaron los judíos a perseguir a Pablo. La iglesia de Antioquía adopta a Pablo. Acogió al anterior perseguidor de la iglesia, lo envía y lo usa para atender las iglesias entre los gentiles, porque recordemos que Pablo en griego, se llamaba Saulo en hebreo, de Saúl. Era perseguidor de la iglesia. Y fue Antioquía quien recibió a este perseguidor y lo convirtió en un discípulo. Antioquía se arriesga a salir de sus paredes, se convirtió en el centro del cristianismo oriental tras la destrucción de Jerusalén. Jerusalén dejó de existir en ese momento como ciudad, pero el cristianismo no se destruyó. Allí se convirtió en centro del cristianismo. Antioquía conocía también la gracia de Dios, era generosa, entendía que todo le pertenecía a Dios, enviaban auxilios incluso para la iglesia de Jerusalén. Dependía de Dios, asumía que su misión era la obra del Espíritu Santo. Y la pregunta que me surge en esta hora, ¿y tú eres como la iglesia de Antioquía o de Jerusalén? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿De los que se encierra para sí mismo? ¿O de los que sabe que la iglesia no tiene ninguna barrera, ninguna frontera? Una muestra de que la iglesia no tiene barreras es que yo estoy aquí en Piedecuesta compartiendo el evangelio y ustedes están pues aproximadamente a unas 15, 16 horas de donde yo estoy. Pero eso no impide de que este mensaje esté llegando a ustedes. Bendito Señor, gracias por lo que has hablado a mi vida. Ahora te pido, Padre Celestial, que me permitas ser como la iglesia de Antioquía. Estamos bendecidos y hemos sido como la iglesia de Jerusalén, con muchos beneficios. Pero a partir de este momento es necesario de que me vuelva una iglesia activa, de que lo que está sucediendo no es una excusa para decir que no se puede hacer la obra. Al contrario, es una excusa para decir hay que hacer la obra ya, inmediatamente. Dios me los bendiga.